En Rumanía, durante la Pascua y la Navidad es tradicional comer cozonac, un bizcocho con masa fermentada deliciosa y un poco de crema de nueces o semillas de amapola. Y en cambio en Hungría se come baigli, una tarta enrollada con un montón de crema y poca masa. Pero ambos tienen un problema. El cozonac es demasiado seco y el baigli se suele romper en el horno. Así que junto a mi madre, aprovechando que nuestra familia es una mezcla rumana y húngara, te traemos una combinación de ambos postres, mezclando lo mejor de cada uno y simplificando muchísimo el proceso para que te salga bien fácil y rápido. Metemos las pasas a remojo. Las nueces, mi madre las tritura con un aparato que tiene, pero esto, bueno, si no tienes aparato, pillas aquí un rodillo y le vas dando hasta que se queden pues lo más trituradas posible. Ya ves que lo que se necesita aquí es una cantidad bastante industrial de nuez. En el este de Europa se cocinan muchísimos postres con semillas de amapola. Si no las encuentras, no te preocupes porque la versión con nueces está ya buenísima. Yo estas, por ejemplo, las he comprado en una tienda de alimentación del este de Europa, que en Barcelona y en España hay un montón. Y al ser semillas enteras, también se tienen que triturar. Y por supuesto que mi madre tiene otro aparato para ello. Pero también se pueden comprar semillas ya trituradas en el supermercado del este de Europa. Si tienes un robot de cocina o un triturador de alimentos, también puedes usarlo para conseguir esta textura. Todos sabemos lo sanas que son las nueces. Ayudan a la salud cerebral, cardiovascular y tienen un gran poder antioxidante y antiinflamatorio. Pero ¿sabías que las semillas de amapola son la mejor fuente vegetal de calcio? Y no solo ayudan con la digestión y el bienestar cardiovascular, sino que son un relajante natural, que mejoran el sueño y reducen la ansiedad. Huele muy bien esto. Echo de menos mi procesador de alimentos. En una cazuela ahora vamos a echar por un lado la nuez ya triturada y también aquí las semillas de amapola que acabamos de reventarnos ahí el brazo haciendo. Le echamos leche. Con bastante leche. Y te preguntarás, ¿cuánta leche y cuántas nueces? Tienes todos los ingredientes y las cantidades exactas en la descripción del vídeo. Y para cada una de las cazuelas echamos también azúcar. Hay quien echa las pieles de limón aquí, en la nuez o en las semillas de amapola, pero nosotros lo vamos a echar en la masa. Esto es azúcar vainillado, pero si no encuentras puedes usar directamente esencia de vainilla o una vaina de vainilla fresca. En el caso de las semillas de amapola hemos puesto un poquitín más de leche porque son bastante más secas que no la nuez, que tiene bastantes aceites. Y lo pones aquí a fuego fuerte, mezclando constantemente hasta que se empiece a derretir el azúcar. Lo mismo con la nuez. Escurrimos las pasas. A estas pasas hay quien le puede echar un poco de esencia de ron o algo para dar sabor, o así está bien. Ya que echas piel de limón, el ron no pega mucho. O incluso hay quien puede echar un poco de esencia de limón o esencia de naranja. Eso sí. Un poco para darle así el aroma ese frutal. Y cuando aquí las semillas de amapola y la nuez tengan ya esta consistencia, se puede parar el fuego y se añaden las pasas. Echamos mitad y mitad. Y si no te gustan las pasas, ¿qué podrías añadir aquí? Frutos rojos. Y los dejamos enfriar. Ahora, para la masa tenemos aquí harina de fuerza y vamos a usar también mantequilla y manteca, porque con la manteca va a tener una textura más esponjosita, como más tierna. Que en Rumanía, de hecho, la mayoría de postres llevan manteca. Es recomendable usar azúcar en polvo o azúcar glass para que no se note tanto luego al masticar, pues la textura esa tan granulada del azúcar normal. Y ahora procedemos aquí a rallar el limón. Tenemos un par de limones que hay que rallarlos por la parte más finita de nuestro rallador, solo hasta que empecemos a ver la parte aquí blanca. La parte blanca no la pongas porque luego tendrá un sabor muy amargo y asqueroso. Ahora vamos a hacer un prefermento muy fácil para agilizar las cosas. Calienta un poco de leche durante 20 segundos en el microondas y en un bol pon una cucharada de azúcar y la levadura, o si no tienes puedes usar polvos para hornear. Vierte la leche templadita, una cucharada de harina, mezcla y déjalo reposar. Ya tenemos aquí la ralladura de limón y la echamos junto a los demás ingredientes. Azúcar vanillado. Lo mismo, si no tienes azúcar vainillado, esencia de vainilla. Ahora tenemos que separar la yema de la clara. Por un lado, la clara la vamos a dejar en un bol aparte para batirla y la yema la echamos aquí en la composición. En lugar de levadura, lo que puedes usar son polvos de hornear como estos y lo que quedará como textura será como una espuma así. Sabrás que ya está listo porque empezará pues a sacar esta espumita. Y ahora es simplemente hora de amasar, de romper aquí la manteca, la mantequilla y de unificarlo todo. Vas amasando hasta que obtengas esta consistencia y tiene que ser una masa no pegajosa, así que si ves que está pegajosa le pones un poquitín más de harina y nada, 5 minutos en total y ya tendrás aquí la masa. Si al moverlo así por las paredes ves que se pega mucho, pues un poquitín más de harina y lo solucionas. Ahora vamos a pesar la masa porque tenemos que dividirla en 3. Esto ya huele de maravilla. ¡Wow! Casi 1 kilo. Esto lo hacemos porque el postre tiene 3 capas, así que intenta que
cada bola pese lo mismo. Dale forma de hamburguesa y déjalo reposar tapado en la nevera para que la harina absorba los líquidos. Da igual si usas levadura o polvos para hornear, porque esta masa no interesa que fermente ni que crezca. A las 2 claras que teníamos añadimos una más y la yema la separamos para luego untar y pintar por encima el pastel para que quede brillante. Echamos una pizquita de sal a las claras y lo batimos a punto de nieve. Aquí tenemos las claras batidas por una experta, vemos que la prueba pues la supera. Y lo de la sal, ¿por qué? ¿Por qué echas una pizca de sal aquí? Para que se monte mejor y quede más blanco. Esto es un truco que yo la verdad no sabía. Y echamos la mitad de esta clara batida a las semillas de amapola y la otra mitad la echaremos a la nuez. Esto lo hará súper cremoso y lo incorporamos a poder ser con cariño. Espolvoreamos un poquitín de harina en la mesa de trabajo, ponemos la masa y ahora hay que aplastarla, hay que aplanarla bien para que quepa en la bandeja. Intenta dejarla lo más rectangular posible. Ahora lo enrollas al rodillo y lo trasladas a la bandeja, que ya tiene un papel de horno para que no se pegue. Nosotros lo vamos a hacer mitad de semillas de amapola y mitad de nuez. Así que aquí tendrás que poner la mitad de la crema, porque la otra mitad la pondremos en la capa superior. Y en la otra mitad echamos la crema de nueces. Repetimos el proceso con la siguiente capa. Segunda y última capa de crema. Y lo mismo de antes, mitad con nueces, mitad con amapola. Nosotros estamos haciendo el pastel con 2 cremas diferentes para que tengas ambas opciones en una sola receta, pero tú puedes hacerlo de un solo sabor. Finalmente, estira la tercera y última hoja que lo cubrirá todo. Si quieres simplificar las cosas aún más, puedes hacer solo 2 hojas y un montón de relleno en medio. Ahora lo pinchamos para que no haga burbujas. Aunque al final el motivo de todas estas cosas es... Porque lo ha dicho la abuela. Ahora lo untamos con la yema que nos quedó, mezclada con leche. De esta forma quedará bien brillante por arriba, no se quemará y encima el azúcar que vamos a echar ahora se adherirá mejor. Una capita de azúcar por encima para dar un poquitín más de textura y que quede bien bonito luego al tostarse. El pastel lo vamos a dejar a 160 porque es importante que también se cueza la capa de medio durante una media horita, pero vamos observando que se haga bien tostadito por encima. Déjalo enfriar completamente antes de cortar y tendrás un postre maravilloso y relativamente sano. He puesto en la descripción 2 vídeos más. La receta de un pastel salado de cordero muy típico de Rumanía y cómo pintamos los huevos de Pascua al estilo rumano de manera 100% natural. Déjame un comentario con qué se suele comer en tu país durante la Pascua y sígueme para más recetas y vídeos sobre mi país. ¡Pa!